¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Inevitable. Esperamos esta recopilación sea de su agrado. Comenzamos. Mi muñeca Lulú. Historia extraída de Reddit. Esta historia comienza cuando yo tenía entre 4 y 6 años. Era el día de mi cumpleaños. Mi abuelita me había regalado para entonces una hermosa muñeca. Estaba hecha de porcelana y tenía el pelo marrón y unos ojos grandes y azules. Ella me contó que me la había regalado porque cuando tenía mi misma edad era su juguete favorito. La muñeca pues se convirtió en mi juguete favorito. La llevaba a todos lados. Si yo iba al jardín, la muñeca estaba en el jardín. Y si salía con mis papás al súper, yo iba con ella. Pero a diario al llegar la noche, yo ponía la muñeca en mi mesita de noche, la cual estaba al lado de la cuna de mi hermano menor. Él, para entonces, tan solo tenía unos meses de haber nacido. Para todo esto, mi abuela tenía una perrita muy amorosa. En una ocasión, cuando ya era de noche y todos estábamos durmiendo, mi hermano menor se puso a llorar desesperadamente. Y la mascota de mi abuela, su perrita, le empezó a gruñir. Le empezó a gruñir y a ladrar a la muñeca mía, a la cual había puesto el nombre de Lulú. Decidí guardar la muñeca en otro lado, ya que mi hermanito no podía dormir, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, me olvidé de la muñeca. Para entonces, la situación entre mis papás ya había mejorado. Regresamos a nuestra antigua casa y yo, sin saberlo, olvidaría la muñeca en casa de mi abuela. En mi casa estamos acostumbrados a festejar mis cumpleaños con mis abuelos. Al cumplir 8, fuimos a visitar a mi abuela. Lamentablemente nos dio la noticia de que su perrita había muerto de viejita. Yo me puse muy triste y la verdad lloré un poquito. Mi abuela le dio a mi hermano una caja de juguetes. Eran juguetes viejos la mayoría. Mi hermano la abrió y el primer juguete que vimos fue la muñeca. Y la dejamos en el sillón. La muñeca, la verdad es que era muy bonita. Y apenas la vi, recordé parte de mi infancia. Ese día, recuerdo bien, llovió demasiado y nos quedamos a dormir en la casa de mi abuela. Era imposible regresar a nuestra casa. A la mañana siguiente me vi en el espejo y ahí fue cuando me di cuenta que tenía un moretón en la cara y en mi brazo. Mi hermano seguía durmiendo. Me fui a taparlo, ya que hacía mucho frío. Fue ahí que me di cuenta que en su cara también tenía un moretón, muy cerca del ojo. Yo fui por un poco de hielo, ya que la cabeza empezaba a dolerme. Entrando en la cocina, fue ahí donde vi la muñeca sentada. Pero algo en ella andaba mal. La muñeca sonreía. Yo no recuerdo de haberle visto una sonrisa en su rostro. Al ser una muñeca antigua, no todas sonreían. Además, sentía que me observaba. Sentía que me miraba fijamente. Y me dio mucho miedo, ya que yo me desplazaba de un lado a otro y sentía su mirada clavada en mí. Le dije a mi abuela que esa muñeca de pronto me dio mal rollo. Ella me comentó que también estaba sintiendo una mala vibra en su casa. Y lejos de no creerme, me comentó que ya le habían pasado cosas raras, pero pensaba que era sugestión suya. Ella también sentía que la muñeca la miraba fijamente, y en varias ocasiones, durante la noche, escuchaba pasitos por la casa, los cuales ella había preferido ignorar. Ese mismo día, decidió llamar a un cura para ver qué era lo que pasaba con la muñeca. Cuando el cura llegó, nos pidió que nos fuéramos a otro lado para poder hacer su trabajo, y cuando terminó, se acercó a mi abuela. Le preguntó: ¿esta muñeca de dónde la sacó? Mi abuela dijo: me la dio una amiga que tenía, pero ya no somos amigas. De eso hace mucho tiempo. De hecho recuerdo que yo era novia de un niño que le gustaba a él. Esto en la infancia. Después de esto, mi abuela se quedó pasmada, un largo rato pensando. El cura le comentó que esa muñeca al parecer estaba embrujada,
que muy seguramente se trataba de un trabajo de brujería. Al escuchar esto de parte del cura, mi abuela cayó en cuenta que su ex amiga siempre había sido muy rara, que le contaba que su mamá sabía hablar en varios idiomas, que tenía libros en su casa con imágenes muy extrañas y que siempre hablaba de brujas y brujería. Sí, era eso. Ella era una bruja y que lo más seguro es que había embrujado la muñeca antes de dársela. Todo por celos y envidia. A partir de que le dio ese regalo, jamás se volvió a juntar con esta amiga. Mi abuela entonces, al momento fue por la muñeca y le prendió fuego. Cuando se estaba quemando salió de la muñeca un humo negro y olía muy mal. Y recuerdo muy bien que a partir de ese día, todo en la casa siguió con normalidad. ¿Sueño premonitorio o una simple coincidencia? Anónimo. Hace un mes tuve un sueño algo raro, de esos sueños que te dan mala espina, que no te gusta ni imaginarlos. Soñar la muerte de un familiar muy cercano, hay una creencia que siempre me decía mi abuelita: si cuentas tu sueño a alguien, este no se cumple. Así que esto se lo conté a una amiga. Claro, esperando a que no se cumpliera. Bueno, la cuestión es que soñé a una viejecita, la cual no recuerdo haberla visto antes en persona, pero siempre que aparece en mis sueños es cuando algo malo va a suceder. Y casi siempre se cumple. En mi sueño era un cuarto blanco, y ahí estaba esa viejecita, toda canosa y vestida de blanco. Ella me dio la mano y me llevó por un pasillo hasta otro cuarto. Ese cuarto estaba algo oscuro, lleno de velas y había unas cajitas con una veladora en su interior. Tenían el nombre de cada integrante de mi familia, y yo al ver eso, solo me quedé parada al lado de ella. Le solté la mano. Yo le pregunté qué era eso. Ella me contestó que cada vela era una persona de la familia. Se volteó y me miró con tristeza en sus ojos, y yo, al ver eso, solo me quedé parada al lado de ella. Le solté la mano. Me mostró la veladora que estaba dentro de la cajita que llevaba en sus manos. Y bueno, su llama estaba muy débil, tan débil que se movía de un lado para otro. Se hacía pequeña, de repente se crecía, pero poco a poco perdía tamaño. Ella me dijo: tú ya lo sabes, alguien a quien quieres se irá pronto. Ella tomó la cajita y me enseñó. Yo le decía que no quería ver, que no me interesaba, que eso era tan solo un sueño y que todo eso era mentira. Ella me dijo que eso pasaría, me gustara o no. Yo le quité la cajita y traté de que esa vela no se apagara, pero la flama era poca. La viejecita me dijo: hija, no pasa nada, esto tiene que pasar, tarde o temprano. Ella tomó la caja y la volvió a poner en su lugar. La señora me seguía hablando, pero yo no la escuché. Solo recuerdo que salí corriendo de ahí. Me fui por el pasillo donde había entrado y entonces desperté. Recuerdo muy bien. Desperté llorando. Curiosamente, todo lo que había soñado lo recordaba a la perfección, y eso me dolía. Me ponía muy triste. Las velas, la cajita, la habitación, todo estaba en mi cabeza, y fue ahí donde me di cuenta que la flama de la vela era de mi abuela. Mi abuelita siempre me preguntaba sobre mis sueños, y yo, esta vez, igual que siempre, le quise contar, pero ella me dijo que no quería saber. Yo traté de olvidarme de eso. El 18 de julio del año 2022, a las 9 a.m., mi abuela murió.
Fue algo tan rápido. Ella estaba bien. Desayunó como siempre, a las 7. Platicamos, nos dimos un abrazo y mi corazón sintió que algo estaba mal. Mi abuela no era de esas personas que les gusta andar dando abrazos. Fue algo raro. Pocas veces la había notado así. Le empecé a decir que la iba a llevar al doctor, que si le dolía algo, que me dijera. Ella me dijo que no pasaba nada, que todo estaba bien. A las 8 llegó mi abuelito y ella se quiso dar un baño. Saliendo del baño, ella se cambió de ropa, se peinó, se perfumó. Creí que iba a salir, pero no. Mi sorpresa fue grande cuando vi que tan solo se metió en su habitación y se acostó en su cama. Creí que no había dormido bien, así que no la interrumpí. Ella solo se durmió. Se durmió para no despertar más. Antes de eso, a cada uno de nosotros nos pidió favores. A mí me encargó de cuidar de sus plantitas y de sus animalitos. A su hijo le dijo que se portara bien, y a mi mamá le marcó y le dijo que se cuidara. Supongo que ella se estaba despidiendo. Los médicos dijeron que había sido una muerte sin dolor, muy tranquila, y al menos eso es nuestro consuelo. Ella no sufrió, solo se quedó dormidita. Y yo, ahora, solo espero no volver a soñar algo así. No sería capaz de soportar un sueño premonitorio más. No te muevas. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, les saludo con mucho gusto y les quiero contar algo que me sucedió. Esto que me pasó fue varias noches atrás. Yo duermo solo y no es una tarea fácil para mí, pero lo estoy superando desde que murió mi abuela, hace aproximadamente un año. Y desde entonces no se siente la misma tranquilidad en la casa. Yo tengo aproximadamente 5 años viviendo con mis abuelos y he desarrollado una relación tan fuerte con ellos que los veo como si fueran mis papás. También no soy de creer en fantasmas o en espíritus y todo eso, pero en fin, que no creas no te asegura que no vas a presenciar cosas de ese tipo. Bueno, les platico. Yo estaba acostado en mi cama. Recién había ido a cerrar el cuarto de mis abuelos, porque hacía frío. Una ventana estaba abierta y, bueno, la cerré y de paso cerré la habitación. Estaba cepillándome los dientes y salí. Vi la puerta del cuarto de mis abuelos abierta y no me pareció extraño en ese momento. Solo volví a cerrarla y a asegurarme de que estuviera bien cerrada esta vez, pues pensé que no la había cerrado del todo. Me fui a mi habitación y después de unos minutos escucho que la grabadora de mis abuelos se enciende, ya que mi abuelo nunca enciende la grabadora a esas horas de la noche. Pero bueno, pensé solamente que había subido a acostarse y había puesto música. Me sorprendió, sí, pero no le di más importancia. Después de un momento empezó a escucharse como la voz de la abuela. Fue muy raro, porque la música estaba un poco por encima de un volumen normal, pero de fondo escuchaba la voz de mi abuela. Pensé de todo para calmar mi cabeza, pero por más que intentaba distraerme, realmente escuchaba la voz de mi abuela. De hecho, creí que quizás el abuelo estaba viendo videos de ella celebrando un cumpleaños o cuando íbamos de paseo. Por eso su voz se escuchaba tan fuerte. No pude más con la curiosidad. Yo me levanté y acto seguido me dirigí a su cuarto. Toqué, pero nadie contestó. Pero se seguía escuchando la voz de ella. Volví a tocar y no hubo respuesta. Yo, pensando que quizás había quedado dormido, entré.
y apenas abro la puerta, la grabadora deja de sonar de golpe y la voz de mi abuela desaparece con ella. El cuarto estaba vacío, a oscuras. Prendí las luces, la cama estaba hecha y la habitación vacía. No lo podía creer. No supe qué hacer. Lo último que me quedaba era bajar las escaleras y ver qué pasaba. Así que eso hice. Bajé y grande fue mi sorpresa al ver que mi abuelo estaba en la sala. Se había quedado dormido en la sala viendo el noticiero de la noche. Sentí que me quería desmayar. Volví un poco en sí y bueno, desperté a mi abuelo. Le ayudé a subir, pero no me animé a entrar a su cuarto. Preferí no contarle nada, pero realmente me asusté demasiado. ¿Habrá sido la abuela o un simple fallo en la grabadora? No lo sé.